Muy bien, entonces una vez más, el día de hoy vamos a estar abordando en esta escuela dominical una pregunta que vamos a procurar responder es: ¿qué debo hacer en la tentación y qué debo hacer con el pecado? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué decisiones debo de tomar cuando soy tentado o cuando me estoy enfrentando al pecado? Y les voy a ofrecer cinco cosas pensando bíblicamente. Les voy a ofrecer 5 cosas de las que debemos de procurar estar haciendo cuando nos enfrentamos a la tentación, a la furia de la tentación y también cuando estamos combatiendo con el pecado. Y la primera cosa que vamos a estar observando en esta mañana, y una vez más, a los que van llegando les invito a tener bien listas sus Biblias, bien preparadas, porque vamos a estar yendo a diversos pasajes. Pero la primera cosa que debemos de recordar, traer a nuestra memoria, considerar cuando nos estamos enfrentando a la furia de la tentación y al pecado en nuestras vidas, la primera cosa que debemos de hacer es recordar nuestra naturaleza humana. Es la primera cosa que debemos de recordar. No se nos debe de olvidar. Recordar nuestra naturaleza humana. Y debemos de traer a nuestra memoria cómo es que nacimos, ¿verdad? ¿En qué condición espiritual nacimos? ¿Cuál fue nuestra naturaleza? Y para eso vamos a ir ahí al Salmo 51:3. Esto no lo debemos de perder de vista nunca. Es muy importante, es como la base, ¿verdad? Es la base para enfrentar, pensando bíblicamente estas situaciones, la tentación y el pecado. En el Salmo 51:3, ahí el salmista nos deja ver, David, cuál era nuestra situación, nuestra naturaleza espiritual. Salmo 51:3 dice ahí, a partir del 13 hasta el 5, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Y aquí está nuestra naturaleza, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, desde nuestra concepción, nuestra naturaleza es una naturaleza depravada, ¿verdad? Ahí dice el salmista que somos concebidos en pecado. Y esto es a causa de la entrada del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Lo sabemos muy bien. No es que somos pecadores porque aprendemos a pecar, ¿no? O sea, desde que nacemos con esa naturaleza caída, depravada totalmente. Y esto quizá nos suene curioso, ¿verdad? Porque cuando nace un bebé, pues uno lo ve y hasta huele bien rico, ¿no es cierto? Huele bien rico. Ayer o antier estaba hablando con un amigo, hermano en Cristo también, y me decía, ay, huele bien rico mi hija, y además le estaba oliendo. Pues sí, huelen bien rico los niños, ¿verdad? Recién nacidos, los bebés, incluso se ven muy tiernos, pero conforme pasa el tiempo, y no es mucho tiempo, ¿verdad? Los vemos ahí muy envidiosos, los vemos muy desobedientes, y esto es porque desde pequeños se logra ver esa naturaleza pecaminosa. Es una verdad. La palabra de Dios lo dice, lo enseña. En pecado me concibió mi madre. Esa es la naturaleza de todo ser humano desde su concepción. Incluso el Salmo 58, verso 3 nos dice que desde la matriz nos apartamos. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, una vez más, hermanos, esto no lo debemos de perder de vista en nuestra vida cristiana. Ahí estamos. Antes de llegar a la salvación, nacemos en esta condición, en esta situación, depravados totalmente, desde nuestra concepción, desde la matriz, apartados, separados de Dios. Esa es nuestra situación espiritual. Y Pablo nos deja ver más detalles de nuestra situación espiritual en Efesios 2. Vayan ahora a Efesios 2. Porque ahí en este pasaje de Efesios 2, versos del 1 al 4, Pablo de manera muy detallada y muy gráfica nos deja ver nuestra situación, nuestra condición antes de venir al Señor. Y esto
no debería ser como simplemente venir ahí una sola vez y nos recordamos todos los días de nuestra vida, porque ahí estábamos, ¿verdad? Esa era nuestra situación. Efesios 2, del 1 al 4, dice él, lo estoy leyendo desde la Reina Valera, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, la condición espiritual nuestra antes de venir al Señor, estábamos muertos espiritualmente. No estábamos desmayados, ¿verdad? Estábamos muertos espiritualmente. Esa es la condición de todo ser humano antes de venir al Señor, antes de que Dios nos haya salvado. Estábamos así. Éramos unos cadáveres espirituales. Esa es la realidad de nuestras vidas. Muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados. Luego dice ahí en el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, en otras palabras, estábamos siendo arrastrados por Satanás, muertos espiritualmente, y como cadáveres estábamos siendo arrastrados por Satanás y por las filosofías de Satanás que gobiernan este mundo, ¿verdad? Él es el príncipe de este mundo. Esa era nuestra condición. Una vez más, muertos espiritualmente, arrastrados por Satanás y por sus filosofías, y ahí estábamos todos. Desde que nacemos, ahí estamos. Y luego dice ahí, hijos de desobediencia, la parte final del 2, hijos de desobediencia. Y continúa el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Qué quiere decir eso? Estábamos vendidos a nuestros deseos carnales. Piensa en eso, piensa en tu situación antes de venir al Señor. Ni siquiera te preguntabas si algo le agradaba a Dios o no. Ni siquiera tenías esos conflictos en tu mente. Estábamos vendidos al pecado, ¿verdad? Vendidos al pecado, a los deseos carnales, a los deseos de nuestra carne. Deseos de muerte, ¿verdad? Y luego dice, haciendo la voluntad de la carne, obvio porque dice que vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, vendidos a la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, vean ahí, hijos de ira, hijos de ira. Entonces, esta es la condición de cada persona antes de venir a la salvación, sin excepción. No hay ni un solo justo, dice Pablo ahí en Romanos 3, ¿verdad? Si pudiéramos ir a ese pasaje en Romanos 3, no vamos a ir, ¿verdad? Pero si recordamos un poco Romanos 3 y Efesios 2, esa es nuestra radiografía, ¿verdad? Pensando Salmo 51, Salmo 55, Efesios 2, Romanos 3, ahí está nuestra radiografía espiritual antes de venir a la salvación. Esa es la naturaleza caída, afectada por el pecado. Pero ahora, por pura gracia, por la fe en Jesucristo, somos salvados por Dios. Ahí mismo en Efesios 2, pero verso 4 dice, pero Dios. Esa era tu situación pasada, otra vez, muerto espiritualmente, arrastrado por Satanás, por sus filosofías, un hijo de desobediencia, hijo de ira, vendido a tus deseos carnales pecaminosos, pero ahora, vean, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora tenemos vida espiritual, hermanos, y esto debemos de recordárnoslo todos los días de nuestra vida. O sea, no merecíamos esto, merecíamos seguir en nuestra condición como antes, ¿verdad? Muertos espiritualmente, pero por pura gracia, por pura misericordia de un Dios que es rico en misericordia, que es grande en amor, que es lleno de gracia, aún en esa condición nos dio vida con Cristo. Por gracia somos salvos. Vean el 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Tanto la fe como la salvación, todo es un regalo de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces Dios nos salvó estando así en esa condición. Gracias a Dios por eso. Y Pablo nos dice ahora en 2 Corintios
Segunda de Corintios 5:17, que somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Este es el gran regalo de Dios para el ser humano, hombre y mujer. Que estando en una condición deplorable, Él nos dio vida. Y ahora somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Lo recordábamos hace 2 o 3 semanas en un sermón que estuvimos ahí estudiando juntos en Primera de Juan 3, verso 1. El apóstol Juan nos dice ahí en Primera de Juan 3:1 que miremos, observemos la cantidad, o sea, ¿cuál amor? La cantidad y la clase de amor que hemos recibido del Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Incluso Efesios 2:10, somos hechura de Dios. Dios nos hizo nuevas criaturas personalmente, nos creó nuevas criaturas. Es como si nos hubiera rehecho, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Nos rehizo. Primero nos da vida, ¿verdad? Cuando nacemos del vientre de nuestra madre nos da vida. O sea, lo sabemos, Él crea al hombre y a la mujer, pero nos da vida, nos permite vivir en un seno familiar. Nacemos en pecado, pero luego Él interviene para volvernos a hacer y hacernos de una manera muy bella. Dice ahí en el 10, somos hechura suya, Dios intervino, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está. Ahora lo que hacemos y procuramos es practicar buenas obras. No somos salvos por obras, ¿verdad? Nos ha dicho Pablo ahí mismo, no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando Dios nos salvó, cuando Él mostró su misericordia y su gracia y nos salvó y nos hizo pasar todas estas situaciones en nuestra vida, de que ahora ya no estamos muertos en delitos y pecados, ahora ya no somos hijos de ira ni hijos de desobediencia, ahora ya no estamos ahí viviendo vendidos al pecado. Cuando pasó eso, Dios nos crea en Cristo Jesús como nuevas criaturas para buenas obras. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos por Dios para practicar buenas obras. Y esa es una gran diferencia. Antes nuestra situación era así, esa era nuestra tendencia, pero ahora, gracias a Dios, hechos nuevas criaturas para estar practicando buenas obras. Vayan ahora a Romanos para ver que también Dios, cuando nos salva, nos libera de la esclavitud al pecado. Romanos 6, versos del 17 al 18. Romanos 6, versos del 17 al 18. Ahí vemos que somos liberados de la esclavitud del pecado, no para ser libres totalmente, sino volvemos a ser esclavos, pero ahora de la justicia. Vean ahí el 16, el 17 y el 18. Pero gracias a Dios, Romanos 6, versos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y vean el 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y la Reina Valera como que lo atenúa, ¿verdad? El concepto, pero la realidad es que, y libertados del pecado, viniste a ser ahora esclavos de la justicia. Éramos 17 esclavos del pecado, pero ahora, gracias a Dios, seguimos siendo esclavos, pero ahora de la justicia. Incluso de Dios mismo, vean el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos otra vez esclavos de Dios, siendo ahora esclavos de Dios, ahora vean el fruto. ¿Cuál es nuestro fruto? ¿Cuál debiera ser? La santificación. La santificación.
y como fin la vida eterna. Ahí estamos, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias a su misericordia, gracias a su amor, gracias a su bondad. No nos dejó en una condición deplorable, ¿verdad? Humanamente irremediable, no, Dios intervino. Dios nos salvó, nos hizo nuevas criaturas, Él nos formó, nos creó para buenas obras, nos liberó de la esclavitud del pecado. Piensa en eso en tu vida espiritual ahora, aunque pecas, ¿verdad? Y a veces medio feo o muy feo, pero no estás ahí todos los días esclavizado al pecado sin estar pensando en, oye, esto ofendió a Dios, o sin que el Espíritu Santo traiga convicción a tu vida. No, ahí estamos, ¿verdad? Pecamos y el Espíritu Santo trae una convicción muy fuerte a nuestro corazón. Incluso la misma palabra de Dios, cuando es expuesta en la iglesia o cuando nosotros mismos la abrimos y estamos estudiando la palabra de Dios y encontramos algunas enseñanzas que Dios nos revela, a través de su palabra nos ilumina, pues ahí Dios nos trae a nosotros mucha convicción. ¿Por qué sucede eso? Porque ya no estamos esclavizados al pecado. Ya no estamos ahí, digamos que vendidos al pecado. Ahora estamos esclavizados a Jesucristo. No es cierto que le hemos declarado, y es necesario declararle Romanos 10 como nuestro Señor, ¿verdad? Él es nuestro amo. Nosotros somos sus esclavos. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Entonces, en esta lucha con el pecado, piensa en eso. No te frustres, ¿verdad? Porque todos los días va a haber una guerra en nuestro interior, con nuestra mente, con nuestra carne. Pero recuerda que si estás ahí en medio de esa furia de la tentación y enfrentando el pecado, es gracia de Dios. Porque de otra manera, si no pensaras por un segundo que estás pecando, si por tu mente no viniera esa convicción de que estás ofendiendo a un Dios santo y tú siendo un muy rebelde, eso indicaría que realmente no has nacido de nuevo, no has recibido de la gracia y misericordia de Dios, su amor. Pero si esto es una realidad en tu vida, pareciera ser, por lo que vemos en la palabra, que realmente eres un creyente genuino, ¿verdad? Y ahí estamos todos. Entonces, mientras estamos tratando de responder a esta pregunta, ¿qué debo de hacer como un hijo de Dios cuando me enfrento a la furia de la tentación o cuando estoy ahí batallando, luchando con mi pecado? ¿Qué debo de hacer? Debemos de recordarnos esto. ¿Cuál era nuestra naturaleza antes de venir a la salvación? Desde nuestra concepción, ¿cómo éramos? ¿Cómo estábamos? ¿Y qué pasó cuando Dios nos salva? Ahora, ¿cuál es nuestra nueva naturaleza? ¿Cuál es nuestra tendencia ahora? Pero también hay otra gran verdad. Aun y cuando Dios nos ha dado vida, aun y cuando Él nos ha hecho sus hijos, ¿verdad? Somos adoptados como hijos de Dios. Aun y cuando ahora somos esclavos del Señor, ya no somos esclavos de Satanás, no somos hijos del diablo, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Aun y cuando eso es una gran verdad, las cosas viejas pasaron, es cierto. Todo eso es cierto y gracias a Dios. Pero hay otra gran verdad que no debemos de olvidar. Debemos de prestar mucha atención. Y se encuentra ahí en Romanos 7. Vean ahora Romanos 7, del 15 al 25. Lo voy a leer y les voy a pedir a ustedes que me digan cuál es el énfasis, qué frase se repite ahí en este pasaje. Vean ahí Romanos 7, del 15 al 25. Y recuerden, vamos a leer este pasaje, esta sección, para recordar que esto todavía estamos ahí. A pesar de todo lo que ha hecho Dios con nosotros, aquí estamos todos sin excepción y aquí estaremos. Vean ahí Romanos 7, del 17 al 25. Dice, de manera que, está Pablo escribiendo, ¿verdad? Los romanos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero en la otra ley mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué frase se repite ahí, hermanos, en esta sección?
del 15 al 25. La ley del pecado dice, a ver, fíjense bien ahí, lo que no quiero, ¿qué más? Hacer, otra cosa. A ver, vean versos 17, 20 y 21, ¿qué es lo que se repite ahí? ¿Qué dice? El pecado que mora en mí. Y vean quién lo está escribiendo, ¿verdad? ¿Quién lo está escribiendo? Pablo. Y vean el 18, dice, con otras palabras, dice lo mismo. En mi carne no mora el bien. ¿Lo vieron? Aún y cuando Dios nos ha salvado, otra vez, aún y cuando Él nos ha dado vida espiritual, ¿verdad? Estábamos muertos, hijos de ira, hijos de desobediencia, vendidos al pecado, esclavos al pecado, aún y cuando ahora nuevas criaturas, Dios nos ha hecho, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios. Ya ahora somos no esclavos del pecado, sino esclavos de la justicia, esclavos de Dios. Aun y cuando eso es una gran verdad, hay otra gran verdad que no debemos de perder de vista mientras estamos enfrentando la furia y la tentación, y es que el pecado mora en mí. Ahí está. El pecado mora en mí. En mi carne no mora el bien. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía tenemos, como Pablo lo dice aquí en el capítulo 7, un cuerpo de muerte pegado a nosotros. Ahí están residuos, ¿verdad?, del pecado, que siempre van a querer comer pecado. Esa es nuestra naturaleza. Ahí está. Ya no somos esclavos del pecado, ya no servimos al pecado, ya no es el pecado nuestro amo, pero a veces pecamos y estamos en una lucha, en una guerra. El pecado mora en mí, dice el apóstol Pablo. ¿Me están siguiendo? Sí, ¿verdad? Y esto es muy importante mientras estamos viviendo nuestra vida cristiana, porque nunca vamos a quitarnos de esta condición. No creemos en el perfeccionismo aquí, ¿verdad? Juan nos dice de manera muy clara en Primera de Juan que si decimos que no cometemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Es una gran verdad. Entonces, mientras estemos aquí en la tierra, esta es una realidad que debo de prestar atención y que debe ser la base para mientras me estoy enfrentando a la furia de la tentación y al pecado. Ahora, a la luz de esto, como cristiano, ¿qué debo hacer? Como un hijo de Dios, ¿qué debo hacer? ¿Cuál debe ser mi pensamiento? ¿Cuáles deben de ser mis decisiones? ¿Qué acaso debo dejarle todo a Dios y ser muy pasivo? ¿O qué acaso debo de ser muy activo? ¿Echarle muchas ganas yo? ¿O qué debo hacer, verdad? Esa es la gran pregunta. Ante esta realidad, ante esta gran verdad, ¿cuál debe ser mi actitud? ¿Cuál debe ser mi pensamiento? Bueno, primero, una vez más, recordar toda esta que hemos estado estudiando, pero también que la naturaleza de cualquier pecado, y escucha esto, la naturaleza de cualquier pecado, por muy pequeño que lo veas desde tu óptica y perspectiva, desde la óptica de Dios es una rebelión a Dios. Cualquier pecado es una rebelión a Dios. Es una hostilidad contra Dios. Piensa en eso. Piensa de esa manera sobre cualquier pecado, sea una mentira, sea una falta de perdón, sea una envidia, sea codicia, sea cualquier pecado, sea un pecado de adulterio, de robo, cualquier pecado es hostilidad contra Dios. Así lo ve Dios, es una hostilidad contra Él, contra su palabra. Es una rebelión contra Él. Esto nos ayuda mucho, ¿verdad? Nos ayuda mucho. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Ser pasivos o ser activos? Vamos a notar el lenguaje mientras estamos aquí en esta tierra lidiando con estas dos cosas, tentación y pecado. Nuestra vida cristiana, veamos algunos pasajes, dos de ellos, para darnos cuenta del lenguaje que utiliza Dios, el Espíritu Santo, cuando estamos acá lidiando con esto. Ahí en Primera de Pedro, por ejemplo, Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Primera de Pedro 1, del 13 al 16.
Dice ahí el apóstol Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Bueno, alguna vez lo dijimos, ¿verdad? En la antigüedad, pues se usaban túnicas muy largas y para poder avanzar, caminar o incluso caminar más rápido, correr, se tenían que levantar las túnicas y amarrar, ¿verdad? Ceñirse, incluso los lomos y la cintura. Entonces Pedro está usando una ilustración de su contexto, ¿verdad? De su época para decirnos, mira, tú debes de amarrar tu mente, tenerla lista para pensar rápidamente de acuerdo al consejo de Dios. Mientras estás viviendo en esta tierra como hijo de Dios, tienes que hacer eso. Pensando en esta ilustración y que no se te olvide, piensa siempre en eso. Ciñe los lomos de vuestro entendimiento. Y luego nos da una idea, ¿verdad? Cómo es ceñir los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cómo se ve, según Pedro en su carta? Sé sobrio, espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sé sobrio, espera en la gracia. 14, como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en la ignorancia, sino también como aquel que os llamó es santo, también ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, aquí vemos que debemos de ser muy activos, ¿verdad? Debemos de ser muy activos, debemos de estar listos en nuestra mente. Debemos de estar saturados en un sentido de la palabra de Dios para tener lista nuestra mente, nuestra conciencia. Debe estar atada a la palabra de Dios, preparada para vivir nuestra vida cristiana, para poder ser sobrios, para poder ser personas que somos caracterizados por ser obedientes, hijos obedientes, no conformándonos a lo que antes vivíamos, ¿verdad? Sino ahora procurando la santidad, así como Dios es santo, nosotros procurando ser igual a Él. Entonces, este lenguaje no nos deja ver que estamos pasivos, ¿verdad? Estamos muy activos, somos muy activos. De hecho, estamos en una guerra. Pablo al final de sus días, no sé si recuerden lo que dice al final, ¿verdad? Ahí en 2 de Timoteo 4, dice, he peleado la buena batalla. Vayan ahí a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 4, verso 7. Estas son las palabras finales del apóstol Pablo antes de morir. 2 de Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla. ¿Por qué dice eso? Porque está consciente que está a punto de morir y que toda su vida estuvo en una batalla. Y cuando dice ahí batalla, este vocablo en el griego es agón, que nos suena como agonía, ¿verdad? En nuestro lenguaje en el español. Y es eso, mientras estamos en esta tierra como hijos de Dios, estamos en una guerra agonizante, una guerra que requiere todo nuestro esfuerzo, toda nuestra atención. Y Pablo dice, he peleado la buena batalla hasta quedar exhausto. Pero ya estoy a punto de cruzar la meta. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y ahí debemos de estar todos, ¿verdad? Ahora, mientras estamos viviendo, estamos en una guerra, debemos de estar luchando. Y otra vez, aquí este concepto no nos da la idea de que estamos pasivos, dejándolo todo a Dios. No, nosotros estamos muy activos en esta parte, prestando atención a todo esto. Piensa por un momento si fueras a la guerra. ¿Cómo estarías, verdad? ¿Cómo estarías en una guerra? ¿Qué acaso en algún momento te sentarías mientras está la guerra, la furia de la guerra, los balazos, las metralletas, las bombas, los tanques? Yo creo que ninguno estaríamos así, ¿verdad? Estaríamos muy atentos, tendríamos mucho cuidado, estaríamos volteando a nuestro alrededor todo lo que sucede, prestando mucha atención. Si eso es una realidad físicamente, ¿cuánto más no debiéramos de estar espiritualmente prestando atención a todos los detalles, a todo lo que sucede a nuestro alrededor, todas las filosofías que se levantan, todas las cosas que se quieren inmiscuir en la vida de la iglesia, con tu carne, con tu pecado, a tu alrededor? Debes de estar muy atento, porque es una lucha agonizante, es una guerra, es una batalla.
Y esto va a ser todos los días de nuestra vida. Debemos de estar ahí muy, muy atentos. Esto es serio, hermanos, y necesitamos prestar atención. Estamos ahí. Ahora, considerando esto, estas dos cosas que les decía, recordar nuestra naturaleza humana, pero también que debemos de ser muy activos en la tentación y el pecado. ¿Qué es lo que debo de hacer ante la tentación? ¿Cómo debo de actuar frente al pecado? Y aquí está la tercera cosa. La primera fue recordar nuestra naturaleza humana antes de ser salvos y después de ser salvos, con todo lo que implicó eso. La segunda fue que debemos ser muy activos, no pasivos, activos frente a la tentación y el pecado. Y ahora la tercera, ¿qué debemos hacer ante la tentación? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué piensan? Pregunta, ¿qué debo de hacer ante la tentación? A ver, alguien que se anime. Huir, a ver, alguien más, otra idea. Someternos a Dios. ¿Algo más? Resistir. Muy bien, todo eso son pensamientos bíblicos y los vamos a ver. Pero lo que nos llama muchas veces la palabra de Dios frente a la tentación es a huir. Huir de la tentación. La tentación, hermanos, escuchen esto, la tentación no es necesariamente un pecado. La tentación no es necesariamente un pecado. Vamos ahí a Santiago. Santiago 1, versos del 13 al 15. Santiago 1, versos del 13 al 15. Vean ahí, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Recuerden, por eso comencé diciendo, como sentando las bases, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra condición desde que nacemos? Depravados, ¿verdad? Hijos de desobediencia, hijos de ira, vendidos al pecado, hijos de Satanás. Cuando Dios nos salva, nuevas criaturas. Nos libera de la esclavitud del pecado. Somos esclavos ahora de la justicia, esclavos de Dios. Ahora procuramos tener este fruto de nuestra santificación, porque ese es nuestro fruto, el fin, la vida eterna. Pero aún nos dice Pablo, el pecado mora en mí, el pecado mora en mí, el pecado mora en mí, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, porque el pecado mora en mí, porque todavía hay residuos de esa vieja naturaleza en mí, y ahora el Señor me está liberando de la presencia del pecado, pues a veces soy tentado, ¿verdad? Y no soy tentado por Dios, soy tentado por la naturaleza que tengo en mí, que dice, cuando soy atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Esa es la situación previa, digamos, al pecado. Somos, digamos que tentados. Y a veces es una tentación muy fuerte. Piensa en eso, o sea, cuando eres tentado realmente a pecar. Es una furia de la tentación que quiere devorarte, ¿verdad? Quiere consumir tu mente, seducir tu corazón. Y cuando tú das lugar a eso y no eres activo sino pasivo, entonces lo que va a suceder sí o sí es pecado. Vas a cometer pecado. Pero entonces la tentación no es necesariamente un pecado. Estás ahí en la tentación porque tu carne quiere pecar, ¿verdad? Quiere seducirte, quiere mostrarte el pecado y que tú lo comas. Y estás ahí en esa lucha como cristiano, recordando tu naturaleza, ¿verdad? ¿A quién sirves y a quién no sirves? Pero esa es la situación de cada uno de nosotros. ¿Qué debemos de hacer entonces? Debemos de huir. Incluso esto se ve ahí reflejado en la oración que Jesús hace al Padre en Mateo 6:13. Vayan ahí por un momento, Mateo 6:13. Y esto es una
algo que debemos de considerar. Esta oración no quiere decir que la tengamos que repetir, pero ahí encontramos algunos conceptos que nos ayudan para saber cómo es que debemos de dirigirnos a Dios cuando oramos, ¿verdad? ¿Qué elementos debemos de considerar en nuestra oración? Mateo 6:13. Y en uno de esos elementos que podemos aprender aquí de cómo dirigirnos a Dios, dice ahí el Señor Jesucristo cuando ora al Padre, y no, ¿qué cosa? Mateo 6:13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, del malvado es la idea. No, por favor, no nos metas en tentación, mas líbranos del malvado. Y esta oración realmente la implicación es una oración al Padre y decirle, Señor, por favor, ayúdame a escapar, ayúdame a huir de cualquier tentación. Porque la tentación, hermanos, es una arma poderosa que si tú das lugar a tu vida, que si tú juegas con la tentación, que si tú pretendes ser más fuerte que la tentación, te va a devorar, te va a comer. No busques ser tentado, no busques lugares, momentos en los que vas a ser tentado. Huye de ahí, pide al Señor que te ayude a escapar de cualquier tentación. Pide al Señor de su gracia, ¿verdad? Lo hemos estado recordando ahí en Hebreos 4:16. Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar oportuno socorro, gracia, ¿verdad? Oportuna. Debemos de acercarnos a Dios, ser muy dependientes de Él, aún mientras nosotros debemos de ser activos, ¿verdad? Huir, pero debemos de pedirle al Señor, ayúdame a huir. No puedo solo, no puedes solo, no podemos solos. Pero somos dependientes de Dios. Oramos a Él, Señor, por favor, ayúdame a huir de la tentación, a no jugar con la tentación, a no pensar que soy más fuerte que la tentación. Ayúdame, por favor, a huir. Y eso es valentía. Eso es valentía. Eso es portarte varonilmente, huir de la tentación. Pedirle al Señor, ayúdame a huir, ayúdame a correr de ahí, de ese lugar. No soportes las tentaciones, ¿verdad? Huye de ellas. No las provoques, no las busques. Huye de ellas. Primera de Corintios 6:18. Ahí Pablo nos dice que huyamos de algo muy particular. Primera de Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Ahí está. Huye de esto. Huye de la fornicación. Ahora vean el 10:14 ahí mismo. Primera de Corintios 10:14. Huid de la idolatría. Y como hemos dicho, quizá acá muy seguramente nadie adoramos imágenes, santos, nada de eso, estatuas, ¿verdad? Pero somos muy tendenciosos a levantar ídolos, ¿verdad? En nuestro corazón. Puede ser cualquier cosa que esté por encima de Dios, ¿verdad? Pueden ser tus hijos, incluso si estás casado. Puede ser tu trabajo. Puede ser tu esposo o tu esposa. No sé. Puede ser un deseo muy fuerte. Aunque puede ser un deseo bueno, pero ya está saturando tu mente y tu corazón. Eso es un ídolo. Y Dios nos dice, huye de la idolatría. Huye de la idolatría. Un principio que encontramos ahí. Huye de este tipo de idolatría. Pero también otro pasaje, Primera de Timoteo 6. Vean cómo se repite todo esto, esta necesidad de estar huyendo, de estar escapando de estas cosas. Escápate de la fornicación, escápate, huye de la idolatría, pero también 1 de Timoteo 6, versos del 9 al 11, dice ahí, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye. Vean qué lindo es esto, ¿verdad? Qué contrastante. Oh hombre de Dios, huye. Muy contrario al concepto del mundo, ¿verdad? Alguien que huye es regularmente considerado como un cobarde, ¿no es cierto? Oye, ¿por qué estás huyendo? No seas cobarde. Pero Dios nos dice,
Pórtate como un hombre y huye de esto. Pórtate de esta manera, huye de estas cosas. ¿Qué cosas? Codicias necias, cualquier codicia que tengas. Aquí, de acuerdo al contexto, es el dinero, ¿verdad? Pero hay un principio aquí. Podemos pensar en cualquier cosa que estés codiciando. Dios nos dice, huye de eso. Huye de cualquier codicia. Huye del amor al dinero. Huye de todo esto. Segunda de Timoteo 2:22 nos dice otra cosa que debemos de huir. Huye también de las pasiones juveniles. Y aunque Pablo no nos da una idea tan detallada de lo que puede ser pasiones juveniles, pues podemos pensar en algunas cosas, ¿verdad? Deseos sexuales fuera del matrimonio, ¿verdad? Deseos sexuales con otra persona que no es mi esposo o mi esposa. El orgullo, ¿verdad? Riquezas, promoción personal, celos, contiendas. Huye de todo eso, huye. No te metas ahí mientras estás viviendo tu vida cristiana, no te metas en esas situaciones. Huye de todo eso. Hay un ejemplo muy claro de una persona que huyó ahí en Génesis 39. No sé si lo recuerden, ¿verdad? Una mujer que quiso estar con él y que le arrebata sus ropas porque él realmente huye, ¿verdad? No sé si recuerden quién fue ese personaje. José. Génesis 39. Versos del 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Vean digamos que la posición de este hombre, ¿verdad? La posición de este hombre. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría? Vean, ¿pecaría contra quién? Contra Dios. El pecado que cometemos principalmente, inicialmente, es contra Dios y contra otros, ¿verdad? Pero contra Dios. ¿Cómo haría yo este grande mal pecando contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él en un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí y ella lo cogió, ¿verdad? Lo tomó por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó, salió. Ahí debemos de estar todos, hermanos, huyendo de la tentación. No jugando con la tentación, no pensando que somos más fuertes, no entrando nosotros en lugares, momentos, situaciones y pensando, si ya estoy ahí en la tentación, debo de huir. Si están viniendo a mí pensamientos de odio, de rencor, de amarguras, de iras, de celos, de lo que veíamos ahorita, codicias, debes de huir, debes de correr de ahí, abandonar esos pensamientos y ponerte a recordar el carácter de Dios, la palabra de Dios. Esa es la forma de huir. Quitar esos pensamientos de tu mente. Alabar al Señor, orar al Señor. Ayúdame a escapar. Recuérdame tu palabra. Darle gracias por su bondad, por lo que Él ha hecho en tu vida. Debemos de orar al Señor y pedirle su ayuda. ¿Cómo es que nos dará la salida? Con su palabra. Pero Él siempre ha prometido que en medio de la tentación, ninguna tentación es inhumana. Es decir, ninguna tentación es insuperablemente para ningún hijo de Dios. Es insuperable para ningún hijo de Dios. Y esto lo vemos en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Vean qué es lo que hará el Señor. Él nos va a ayudar a huir. Nos dará también, juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida para que podáis soportar. ¿Qué aprendemos aquí? Que somos llamados a recordar que las tentaciones que sufrimos no son insuperables, hermanos. No son insuperables. Dios está ahí, ¿verdad? Está ahí en medio de la tentación para ayudarnos, para asistirnos, para dirigirnos. Y Él es el que nos ayuda a salir. Él es el que nos ayuda a huir, a escapar de la tentación. Y esta tentación que estás sufriendo, no pienses, no, es que yo siempre cedo porque nunca puedo perdonar. O sea, hay tantas cosas que me han hecho, no puedo perdonar. ¿Cómo? Dios te dice, sí. Recuerda mi palabra, ¿verdad? Aquí está la salida. Practica mi palabra. No, es que yo no puedo con esta situación. Ahí está la salida. No es insuperable. Dios te da la salida. Obvio con su palabra, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de recordar mientras estamos en la furia de la tentación, porque así es. Son tentaciones fuertes, muy adversas. Debemos de pedirle al Señor, ayúdame a escapar, a huir, a ser un fugitivo, ¿verdad?, de la tentación. Que así me reconozca la tentación como un fugitivo, como alguien que siempre está huyendo, como alguien que siempre está escapando para no ser devorado. Pero ahora, ¿qué debemos hacer con el pecado? ¿Qué debemos hacer con el pecado? John Owen dice, y cito, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Es lo que nos dice este puritano. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Y escuchen esto, el pecado siempre está tocando a tu puerta, siempre. Todos los días de tu vida ahí está, en un grado o en otro, está tocando a tu puerta. Y si no prestas atención a esta consideración, a estas cosas que hemos estado estudiando, va a derribar la puerta y te va a devorar. Vamos a ver esto ahí en Génesis 4:7. Génesis 4:7. Esta es la narrativa de Caín y Abel, ¿verdad? Hace varios meses estuvimos ahí cuando estudiamos Hebreos 11 y vimos el caso de Abel. Pero aquí, dirigiéndose el Señor a Caín, le dice desde el 6, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y vean, si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Si tú no te enseñoreas del pecado, el pecado se va a enseñorear de ti. Sobre ti será su deseo, el pecado, y te va a devorar, te va a comer. Va a derrumbar la puerta de tu vida en cualquier área de tu mente y de tu corazón, cualquier, digamos que, deseo que tienes, va a derribar tu vida y te va a hacer que caigas en pecado. Te va a devorar, te va a envolver. Esa es la idea. Y estamos, recuerden, en una lucha agonizante, nos dijo Pablo, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Bueno, primero en la tentación debemos de huir, ¿verdad? Huir de la tentación. Pero también otra cosa que debemos de hacer, Jacobo nos dice algo ahí en Santiago 4:7. Santiago 4:7 nos dice, ahorita decía hermano Carlos, algo que viene aquí, ¿verdad? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué significa eso? Bueno, que resistas al diablo en la medida en que te estás sometiendo a Dios y a su palabra, en la medida en que estás recordando su palabra, trayéndola a tu cabeza, a tu memoria, a tu corazón. Resiste de esa manera al diablo. No pelees, ¿verdad?
No lo eches fuera, no estés ahí echando fuera demonios, no. Resístelo al recordar la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente. Trae a tu memoria la palabra de Dios, que la palabra de Dios mora en abundancia, ¿verdad? Colosenses 3:16. Y entonces resiste al diablo, recuerda la palabra de Dios y él huirá de ti. Ahí debemos de estar muy activos. ¿Y cómo es que debemos de estar haciendo esto? Efesios 6, versos del 10 al 13. Dice ahí Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, ve a Dios, ve a la fuente, ¿verdad?, de vida, ve a la fuente de santificación, ve a Él para recibir fortaleza espiritual. Ve a Él en oración. Y luego entonces, aquí está tu parte: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿En serio crees que vas a poder con un demonio? ¿De verdad? ¿Piensas eso? No. Ponte la armadura de Dios para que puedas estar firme. Y vean que, estudien este pasaje y vean que estos pasajes, estos versículos, nos hablan de estar muy defensivos. Solamente hay una, digamos que herramienta dentro de la armadura de Dios que es ofensiva, y es la palabra de Dios. Todo lo demás es defensivo. Incluso aquí se nos llama a estar firmes y luego a resistir en el 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Otra vez, somos llamados a ser muy defensivos, ¿verdad? Muy defensivos. Somos llamados a estar ahí de esta manera, resistiendo, estando firmes, fortaleciéndonos en el Señor. Pero también presten atención en el lenguaje, hermanos, porque aunque son pasajes que conocemos mucho, a veces pasamos por alto el tipo de lenguaje que utiliza el Espíritu Santo. Colosenses 3, versos del 5 al 9. Mata tu pecado, hazlo morir, aniquílalo, es la idea. Colosenses 3:15. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es eso? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ¿qué es idolatría? ¿Qué más es eso? Verso 8. Dejad también estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras. Todo esto debes de matarlo. Mátalo. Aniquílalo de tu vida. Deséchalo, ¿verdad? Es la idea. Deséchalo. Pablo nos dice que no proveamos a los deseos de la carne. En Romanos 13:14 nos dice ahí: vístete del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. ¿Cómo es que vamos a matar estos pecados que vimos ahí en Colosenses 3? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, enojo, ira, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras. Y podemos pensar incluso en las obras de la carne, ¿verdad? Ahí en Gálatas, todas las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todo esto, nos dice Pablo, mátalo. ¿Cómo lo vas a matar? No proveyendo a tu carne que quiere comer eso. No proveas eso. No le des de comer. Mátalo de hambre. Disciplina tu cuerpo. Primera de Corintios 9:26. Primera de Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpeo al aire, sino que golpeo mi cuerpo, mi carne, ¿verdad? La someto, la pongo en servidumbre. No sea que habiendo yo sido heraldo para otro, yo mismo vengo a ser eliminado. ¿Y cómo hacemos eso?
¿Cómo matamos de hambre nuestra carne? Bueno, ya aprendimos, ¿verdad? No proveyendo a lo que quiere la carne, no proveyendo el pecado. Pero también otra cosa, Salmo 119, verso 11. Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué debemos de procurar hacer, hermanos? Pues memorizar la palabra, ¿verdad? ¿Cómo es que voy a lidiar con el pecado si no me sé ningún versículo de la Biblia? ¿Cómo? ¿Esto es imposible? ¿Esto es imposible? Tienes que leer la palabra, abrir la Biblia todos los días, meditar en la palabra de Dios, orar a Dios en función de lo que encontramos aquí y memorizarnos pasajes claves que sabemos que enfrentamos todos los días de nuestra vida y que estamos luchando diariamente con alguna situación en particular en nuestras vidas. ¿Eres muy iracundo? Hay algunos pasajes que te ayudan. ¿Eres muy celoso, muy envidioso, codicias mucho? ¿Te falta amar sacrificialmente a tu esposa? ¿No instruyes bien a tus hijos? ¿Siempre los haces enojar? ¿Estás insatisfecho? ¿Nunca agradeces? Tienes que ir a la palabra de Dios. No proveer a tu carne que quiere comer ese pecado. Matarlo de hambre, dice Pablo. Mátalo. Y recuerda la palabra de Dios. Atesórala en tu corazón. Porque si no lo haces, te va a devorar. Está tocando a la puerta. Está ahí tocando a la puerta. Y si no traes a tu memoria la palabra de Dios, te va a devorar y te va a hacer caer profundamente en el pecado. Esto es muy serio. Recuerden, estamos en una lucha agonizante. Pablo nos dice ahí en Romanos 6:12, no reine el pecado en vosotros. Romanos 6, del 12 al 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, y ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y vamos a terminar con un pasaje y la siguiente semana vamos a abordar un último punto. Hasta acá hemos visto qué cosas debemos de hacer con la tentación y el pecado. Número 1, recordar nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? Ahora en Cristo, ¿cómo estamos ahora? ¿Verdad? ¿Cómo estamos ahora? Pero también, ¿cómo está nuestra condición realmente espiritual? El pecado sigue morando en nosotros, tenemos residuos de pecado y en función a eso es que debemos de ser muy activos en nuestra lucha con la tentación y con el pecado. No debemos de olvidar esto y debemos de hacer, 1, huir de la tentación. Huye de la tentación, no juegues con la tentación, no soportes, no provoques, no la busques, huye de la tentación y mata tu pecado. Mata tu pecado, memoriza la palabra de Dios, porque si no lo haces te va a devorar. Y debemos, un último pasaje, ser muy radicales en esto. Mientras estamos huyendo o matando de hambre nuestra carne que quiere comer pecado, tenemos que ser muy radicales. Y vamos a terminar con nuestro Señor Jesús, ahí en el gran sermón del monte, Mateo 5, versos del 27 al 30. Mateo 5, versos del 27 al 30 dice, ¿oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Siempre es un problema del corazón, el pecado. Cualquier pecado es un problema del corazón. Por eso les comenzaba diciendo también, cualquier pecado es una hostilidad contra Dios, una rebelión contra Dios. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con su corazón. Por tanto, vean, aquí está lo radical. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. No lo hagan ahí, ¿verdad? Realmente, no quiero aquí tuertos, no queremos tuertos, ¿verdad? Esa no es la idea. Pues mejor te es que pierda un ojo que tus miembros. Y luego, no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha, tampoco queremos mancos, ¿verdad? Te es ocasión de caer, córtala y échale de ti. Debemos de cuidar nuestro cuerpo, somos templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? O sea, no puede ser esto la idea, ¿verdad? Sacar nuestro ojo, cortarnos las manos, no.
La idea es esta: tienes que ser muy radical mientras estás enfrentando la tentación, el pecado. Si estás teniendo problemas, sobre todo los jóvenes, pero incluso los casados, con la pornografía, con deseos impuros, tu celular bloquea todas las imágenes, y seas hombre o mujer, todas las páginas. Tienes que huir de la tentación y tienes que ser muy radical, muy radical. No des lugar a la tentación, no juegues con la tentación, no la soportes. Huye de la tentación. Y así cualquier cosa, piensa en cualquier situación que has estado cayendo, tienes que ser muy radical. Al cortar relaciones, ¿verdad? Incluso, si tienes un novio o una novia que no es creyente y tú eres creyente, tienes que ser muy radical. Tienes que ser muy radical. Si estás pensando en divorciarte de tu esposo o tu esposa por algo no bíblico, tienes que abandonar esa idea. Tienes que quitarla de tu vida y confiar en el Señor. Y cualquier cosa, hermano, si estás con una falta de perdón hacia un hermano o una hermana, tienes que cortar eso de tu vida. Ser radical, abandonarlo, porque si no va a derrumbar la puerta de tu corazón y te va a derribar. Te va a afectar muy feo. Y nuestro Señor Jesús es muy claro: sé radical con el pecado, sé radical en la tentación. Busca, no busques la tentación. Busca maneras más bien de huir, ¿verdad? Sé un hombre, dijo Pablo, y huye. Huye, pide al Señor ayuda. Pero bueno, vamos a orar. La siguiente semana vamos a ver un último punto, que es: necesitamos darnos cuentas, ¿verdad? Busca hermanos maduros, hermanas maduras, que te ayuden a lidiar con la tentación y con el pecado. Pero eso va a ser la siguiente semana. Y también les voy a adelantar para que lo estudien Josué capítulo 7. Vamos a ver a un hombre que enfrentó una tentación y sucumbió. ¿Y qué es lo que sucedió? Hubo 3 cosas que hizo en la tentación que debemos de prestar mucha atención, porque esto nos sirve como una ilustración. Aunque es una persona del antiguo pacto, nos sirve como una ilustración de lo que esta persona hizo, o más bien no hizo, ¿verdad? Hizo y no hizo, y lo que ocasionó en su vida. Pero vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra, Señor, porque siempre es muy instructiva, nos enseña muchas cosas, entre ellas lo que hemos estado recordando hoy o aprendido, cómo es que debemos lidiar con la tentación y cómo debemos de enfrentar el pecado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Es mucha información, son muchas cosas que debemos de aprender, y muchos de nosotros incluso de quitar y poner ideas ahí un poco equivocadas. Por favor, ayúdanos, Señor. Nuestra mente está caída, batallamos para asimilar cosas. No es perfecta nuestra mente, así que por favor ayúdanos con tu Espíritu para atesorar esto en nuestro corazón y practicarlo. En el nombre de Jesús. Amén.